Efectivamente, en el día de ayer el Tribunal de Cámara, que entendió en la apelación que había deducido la acusación, tanto pública como privada, en el resonado caso de abuso sexual ocurrido en el ámbito de una escuela privada de nuestra ciudad, y en este fallo que se dio a conocer, se revoca la sentencia absolutoria que había sido dictada en primera instancia por el Tribunal de Juicio, haciendo lugar a los planteos que había realizado el Ministerio Público de la Acusación a través de los fiscales que representaron al MPA en este juicio, los doctores Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro, y donde resuelve revocar, entonces, como decía, la decisión absolutoria del tribunal y condenar a esta persona por la totalidad de los hechos que se habían atribuido, 5 hechos de abuso sexual, 4 de ellos gravemente ultrajantes, e imponer una condena, una pena de 12 años de prisión. Respecto del contenido del fallo al que hemos accedido en el día de ayer, el mismo es crítico respecto de la determinación que había tenido el Tribunal de Primera Instancia de absolver fundamentalmente por el razonamiento seguido en cuanto al análisis e interpretación de las voces de las niñas que fueron víctimas de los hechos y de cómo había insistido en la insinuación relativa a que sus discursos habían sido inoculados por terceras personas, fundamentalmente por los mayores, a través de una interpretación por un mecanismo técnico, metodológico que el Tribunal de Alzada entendió que era inadecuado para este análisis, que es un método ajeno a la ciencia forense y a la ciencia jurídica. En todo caso, es un mecanismo auxiliar de otras áreas de la ciencia, como la psicología, pero que incluso no tiene acreditado ningún tipo de resultado exitoso en la práctica y que, bueno, existió en ese sentido una utilización inadecuada de ese mecanismo. ¿Se presentaron nuevas pruebas o todo el fallo nuevo condenatorio en este momento es sobre la base de las pruebas que se habían presentado en principio? En realidad, la resolución de la Cámara, al igual que como pasa en todos los casos, sobre todo de juicio, es en base a los elementos que estaban al momento que se dicta la sentencia en primera instancia. Lo que se hace es una evaluación teniendo en cuenta los mismos elementos y la pregunta que respondería es si los jueces de primera instancia valoraron correctamente y en base a los criterios de la razonabilidad la prueba que estaba presente ya en la causa. Y en este caso, bueno, llegan a la conclusión de que, como ya lo dijo el fiscal regional, claramente la valoración fue incorrecta y utilizaron metodologías y mecanismos, además de otras referencias que hacen, tergiversación de los dichos de testigos en particular, que llevan al tribunal de baja instancia una conclusión que claramente es incorrecta y por tanto tienen que revocarla. ¿Y por qué cree esto? ¿Qué pasó esto, fiscal? No, la verdad es que lo que me está preguntando es una especulación. Yo no le puedo decir por qué pasó esto porque, bueno, sería una motivación. Lo que le puedo decir es que, como dijeron los 3 camaristas, hay prueba que claramente no decía lo que el tribunal le hizo decir, y que la valoración que correspondía hacer de la prueba era otra. En particular, el tribunal se hace cargo el tribunal de alzada me refiero, de varias cuestiones. Por un lado, una cuestión metodológica, indicando que ya los mecanismos que se utilizan están mal utilizados. No me voy a detener en este punto porque sería demasiado amplio. Luego de pasar de la cuestión metodológica, utiliza estándares internacionales para valorar cada una de las pruebas que sucedió y se hace cargo de todas las afirmaciones que hizo el tribunal, destacando cuáles fueron especulaciones, cuáles no estuvieron probadas, y hace luego sí un análisis de la prueba, criticando duramente inclusive al tribunal de baja instancia por tomar como ciertos hechos que ni siquiera estuvieron probados. Doctor, ¿considera que fue inédito que no se hayan respetado los derechos de niñas, niños y adolescentes? Y la verdad que eso es complicado decirlo, teniendo en cuenta que inclusive hemos tenido casos que han llegado a la justicia internacional en los cuales ya se han planteado estas cuestiones. Ahora, inédito no, lo que sí no es algo habitual.
Jorge, ¿puede haber alguna investigación, alguna sanción sobre los jueces de primera instancia? No es en este momento, la verdad, objeto de análisis por parte de las fiscalías. Nosotros estamos hoy analizando el contenido del fallo, pero fundamentalmente en cuanto a lo que representa la causa en sí, la causa penal. No hemos hecho referencia ni la vamos a hacer respecto de los jueces en particular. Entendemos que lo que resolvió el Tribunal de Alzada es revocar una sentencia que entendió que era incorrecta, que era un razonamiento inadecuado el que se había seguido, pero eso no hace mella en principio, al menos en la responsabilidad de los magistrados. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el juego dinámico de la justicia y del proceso penal, y digo juego en el mejor sentido de la palabra, tiene que ver con esto. Así como en su momento fuimos prudentes cuando tuvimos que afrontar una sentencia absolutoria y precisamente referimos que es parte de lo que puede ocurrir en un proceso penal y que precisamente es lo que además valida la gran cantidad de sentencias condenatorias, que son más del 90%, por la existencia de alguna oportunidad en que el tribunal no le dé la razón a la acusación. Si todos los juicios terminaran en una condena, prácticamente no tendría sentido realizarlos. Hay un alia, hay una posibilidad de que las cosas resulten de una manera o de otra. Y en ese sentido los tribunales tienen distintas interpretaciones. Acá los elementos, como dijo el fiscal, que se valoraron fueron exactamente los mismos, pero la interpretación que hace un tribunal y otro de la prueba es diferente. Acá el Tribunal de Alzada realizó un exhaustivo desarrollo del relato de cada una de las víctimas, cosa que el Tribunal de Baja Instancia en alguna medida no había realizado, precisamente por entender que había habido o existido una inoculación, una sugestión, e incluso se habló de histeria colectiva en cuanto a cómo se habían desarrollado los acontecimientos y el anoticiamiento de cada uno de los hechos. Es simplemente, nada más ni nada menos, que una distinta interpretación de las mismas pruebas que se rindieron. Es común, digamos, uno lo puede entender si a un fallo en que le dan 8 años de prisión se baja a 6, se baja a 4, una cosa es ese tipo de cambio, otra cosa es pasar de histeria colectiva, de contaminación de testimonios a 12 años de prisión, digamos, hay mucha diferencia entre un fallo y el otro. Sí, concretamente, y de hecho estamos hablando exactamente de la posibilidad de una condena o de una absolución, directamente en esos términos como se han planteado ambas resoluciones. Y por supuesto se puede dar o podría haberse dado la situación inversa, como ha ocurrido en alguna situación, donde un resultado condenatorio tras el juicio en primera instancia es impugnado por la defensa y luego la Cámara termina absolviendo o reduciendo precisamente la pena. Insisto, es parte de la dinámica del proceso penal, lo que afortunadamente ocurre desde hace más de una década en nuestra provincia y a través del procedimiento que se sigue, es que todo ha tenido la posibilidad de ser público, tanto el debate, el desarrollo del debate, la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia y luego la instancia recursiva también. Se ha trabajado muy exhaustivamente por parte de los fiscales en el recurso de apelación que se dedujo y se realizó muy puntillosamente un análisis concreto de la resolución de primera instancia, que es lo que motivó que el tribunal siguiera en ese sentido las líneas de la acusación y terminar revocando el fallo. Ahora se tiene que discutir. Años en la primera instancia, ahora le dan 12. ¿Qué lectura hacen de eso? También estamos con este pedido de prisión preventiva. ¿Sí? Con respecto al pedido de prisión preventiva, se está evaluando si se va a hacer en este momento o luego de la apelación horizontal, que es lo que sigue a esta cuestión, para lograr el doble conforme para el caso del imputado. Pero eso es algo que estamos todavía analizando, ya que el fallo recién nos notifican ayer al mediodía. Igualmente, con respecto a lo que ustedes manifiestan, ¿cómo puede ser que, a ver, les trato de explicar, yo creo que cuando salí del juicio lo mencioné, ¿cómo puede ser que de esto pasamos a esto? Es algo que yo dije en un primer momento cuando salimos. No se respetaron ni se escucharon a los niños. Si ustedes hubieran visto las cámaras GESEL, hubieran visto claramente que estos chicos signaban a una persona que los había tocado, que los había manoseado.
esto no se escuchó y se trató de buscar de alguna forma cuestiones vinculadas a que estos chicos habían en ciertas formas, todos estaban contaminados por el relato de los padres. Y justamente este fallo habla de la manipulación de pruebas por parte del tribunal de primera instancia, que manipulan las pruebas para desacreditar a los padres y para desacreditar a los chicos. ¿Y por qué lo hacen, doctora? Y esto? como le decía ¿Cuál el es el doctor objetivo? Broche, es una especulación. Pero No podemos dar un motivo, bueno, no sabemos. Hablaban también de una presión mediática, una presión social que tenían por ahí los jueces. ¿Puede ser que venga por ahí también? Desconozco. Por eso es especulativo eso, no puedo dar Ahora, un motivo. doctora, el Colegio Pleno de Jueces debería, de alguna manera, pronunciarse respecto de un grupo de jueces que, por un lado, en primera instancia dictaminan una cosa y después en la Cámara dictaminan otra. Digo, porque usted dijo claramente, no se respetaron los derechos de las víctimas. No se respetaron. Desde un primer momento fui clara en que no se escucharon a los niños. Se hizo un análisis justamente en el recurso de apelación, que yo a un chico no le puedo pedir, un chico de 5 años, que sepa si el profesor de música, de educación física, si toca la guitarra, es el que canta o da clase de música. Un chico que no sabe, te dice, fue un psicólogo muchas veces, pero no sabe que es una psicóloga. No tiene obligación de saber cuáles son las funciones de cada uno. Un chico no tiene esa capacidad todavía a esa edad. ¿Hubo falla en el procedimiento? No, yo no, realmente yo que estuve no intervine en lo que fue digamos, la instrucción de todo de esta causa, si simplemente intervine en el juicio, realmente para mí no hubo ninguna falla. Esta es una pregunta para los tres quizás. Fue un caso que terminó llegando al Congreso de la Nación por esto de las falsas denuncias, entre comillas, en su momento lo llevó una senadora, quizás más una opinión que otra cuestión, Sí. ¿no? El tema de las falsas denuncias, yo les voy a decir lo siguiente. Una mujer, un padre y demás que recurre a la justicia, en esta, yo no digo que pueda haber excepcionalmente, pero que recurre a la justicia, a todas las veces que va a ser citada, a tener que estar sometida a un juicio, a tener que estar sometida a juicios externos. Ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, en este caso, que estos chicos y estas familias estuvieron totalmente destratadas durante todo este tiempo y signadas de mentirosas. ¿Ustedes creen que una persona que hace una denuncia por abuso, una mujer que fue abusada y lo sostiene y llega hasta un juicio, lo hace simplemente porque tiene ganas y tolera toda esa situación? No es fácil. Te vuelven a preguntar, te vuelven a pedir información, te pide que vos vuelvas a revivir muchas veces, aunque sea revictimizante, pero llegar a un juicio implica eso. Por eso esa cuestión de la falsa denuncia hay que tomarla con mucho cuidado. ¿Ustedes sienten que de alguna manera en el medio del proceso fueron de alguna manera perseguidos? Digo, porque se puso en duda incluso el equipo interdisciplinario que trabajó, digamos, de psicólogos y demás. A ver, se tomaron cuestiones administrativas, creo, cuestiones vinculadas a la actuación de la Secretaría de Niñez o de distintos organismos, pero no para desvirtuar lo que era la verdad de la cuestión. O sea, acá vamos a que hay testimonios de chicos, era como ver una película, realmente yo que estuve desde adentro, una película diferente. Yo veo chicos, 4 chicos más uno que estaba como testigo, que hacen un relato de que los tocaba, los manoseaba y que los siguen sosteniendo hoy en día, porque en su momento cuando quisieron volver a hablar, estuve escuchando a esos chicos y justamente hacían referencia. ¿Te acordás cuando estábamos en la salita y hablábamos y nos separaban en grupitos? A ver, acá lo que no se tuvo en cuenta es lo que los chicos manifestaron. Y trataron, mediante esa manipulación, como dice el tribunal de segunda instancia, de responsabilizar a los padres y además a llegar a cosas tan ridículas de decir que un padre no le puede preguntar al hijo ante una situación de sospecha de abuso, ¿qué te pasó? ¿Quién te tocó? Porque sería contaminarlo. ¿Estos jueces van a ser denunciados? ¿Cómo van a actuar ustedes ante un fallo que ustedes reclaman que está... Nosotros, perdón, ya respondimos, digamos, esa pregunta ya se había hecho y ya respondimos. Nosotros hoy estamos analizando una resolución de Cámara donde tiene una relevancia particular respecto a una investigación que ha llevado a cabo el Ministerio Público de la Acusación. No podría decir que es un caso más,
pero no porque el Ministerio Público lo haya así establecido, tuvo una repercusión mediática el caso por determinadas circunstancias, y así es como llegó hasta el juicio y hoy llega hasta una resolución de Cámara. No hacemos hincapié en la situación particular de los jueces, no es esa la situación ni el objetivo de una impugnación como se llevó a cabo a través del recurso de apelación, sino que fundamentalmente era revertir una decisión que considerábamos errónea. Y el tribunal, y el tribunal de alzada en ese sentido es muy puntual en destacar aspectos erróneos del fallo, como decía, sin centralizarlo en la persona de los jueces, sino en lo que es una pieza jurídica que evidentemente fue resuelta a través de un razonamiento que la Cámara, validando lo que sostenía el Ministerio Público, entendió que era inadecuado. ¿Cuál es el paso a seguir ahora? ¿Va a haber una audiencia para tratar la prisión preventiva? Eso también lo estamos analizando, vamos a ver cuál es el momento adecuado en que se solicita algún tipo de cautela, si eso corresponde hacerlo en este momento o más adelante. Son cuestiones que estamos analizando, el fallo fue emitido ayer, así que lo veremos